Buenas noches, estimados amigos, colegas que nos acompañan una vez más en estas sesiones académicas. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, enfermedad arterial y la asociación que tiene con la enfermedad renal crónica. Sin duda, sabemos que esta enfermedad afecta la estructura y la funcionalidad de la micro y macrocirculación, lo que se convierte en un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Y es responsable, por supuesto, en gran medida de toda esa carga que tenemos, no nada más de forma clínica, sino también económica, que afecta, pues yo creo que a todos los países. Hay limitaciones para el diagnóstico, para el tratamiento, sin duda. Esto lo hace todavía más intensamente una necesidad que no siempre está del todo cubierta. Parte de las razones, o quizás una de las razones, sería que no tenemos un enfoque de esta enfermedad arterial de forma global. Y para ello, pues necesitamos estar muy al día en el abordaje de este tipo de pacientes. El día de hoy nos hablará de este tema tan importante el doctor Daniel Sierra Lara. El doctor Sierra es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle. Cuenta con la especialidad de medicina interna y también en cardiología por parte de la UNAM. Es médico ecocardiografista y actualmente labora en la unidad de cuidados intensivos coronarios del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. También es miembro del Cardio Oncology Advocacy Group del American College of Cardiology. Y bueno, un experto en estos temas, como siempre, que nos hablará en esta noche. Gracias, doctor Sierra, por aceptar la invitación y lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muchas gracias por su amable y cálida presentación. De verdad es un honor y un gusto para mí estar el día de hoy en esta sesión semanal del Colegio de Medicina Interna de México. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes que nos hacen compañía. Muchas gracias por su conexión, por su atención, de verdad, gracias. También quiero agradecer al Colegio de Medicina Interna por su amable consideración e invitación. Y también agradecer a Bayer que nos permite tener los medios para esta charla académica y esta interacción entre colegas. Y bien, el día de hoy, como ustedes pueden ver, trataremos de hacer un análisis en cuanto a cómo estamos evaluando, cómo estamos abordando y cómo estamos tratando a los pacientes que viven con diabetes, pero que además tienen dos factores de riesgo muy importantes que tienen implicaciones pronósticas. Estos son la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad arterial periférica, es decir, enfermedad ateromatosa, y también que tienen coexistencia con la enfermedad renal crónica por diabetes. Y uno de los objetivos que tenía muy claro desde que me invitaron a dar esta charla es que tal vez no era hacer énfasis en esta charla ni el objetivo de hacer un marcaje de que la diabetes es un factor de riesgo para enfermedad renal y para enfermedad coronaria. Eso creo que queda muy claro y a lo largo del tiempo lo hemos visto. Pero uno de los objetivos muy claros que tenía yo puestos antes de esta charla es tratar de poner en la mesa y tratar de hacer un análisis, sobre todo un resumen de toda la información que tenemos a nivel de evidencia clínica contemporánea de forma sucinta, que nos permita establecer cuáles son las mejores formas de evaluar, de abordar y sobre todo unas implicaciones terapéuticas que nos permitan mejorar el pronóstico de nuestros pacientes que en la actualidad viven con diabetes y alguna complicación vascular o renal. Y bien, para esto, para este charla tengo como objetivo abordar cuatro elementos importantes. Primero que nada, tratar de entender cuál es la carga global de la enfermedad y su impacto. Dos, cuáles son las complicaciones crónicas de la diabetes que ya conocemos todos, pero cuál es el manejo contemporáneo de estas complicaciones crónicas. Tres, cómo estamos evaluando desde un punto de vista, un tratamiento holístico, enfocado y centrado en el paciente, tal cual lo marcan las guías. Y por último, ¿cuál es el impacto de las intervenciones farmacológicas sobre el riesgo cardiovascular y el riesgo renal? Bien, para esto entonces vean ustedes que tratando de entender cuál es la carga global de la enfermedad, pues esto ya lo sabemos todos muy bien. Vean ustedes que la diabetes y su prevalencia, pues prácticamente es una enfermedad que está desatada. Tenemos una incidencia y una prevalencia a nivel mundial que va hacia la alza. No hay ninguna parte del mundo, ningún continente, ningún país en que perdón, en que la prevalencia y la incidencia de diabetes vaya hacia la alza. Vean ustedes que se estima
que pacientes entre 20 y 79 años existen a nivel mundial con más aproximadamente 537 millones de pacientes con este diagnóstico. Y desafortunadamente vean que nuestro país, desafortunadamente, ocupa uno de los lugares en el top 5 de países con más pacientes que tienen diabetes en edad productiva. Pero una de las cosas más importantes es que vean ustedes que si no se hacen algunas modificaciones desde educación para la salud, algunas implicaciones también que son burocráticas y también incluso algunas intervenciones de educación para la salud, vean cómo se estima que para el 2045 hay un incremento aproximadamente del 46% en la incidencia y la prevalencia de diabetes. Esto en términos generales, vean ustedes que en su mayoría tendrán en términos generales, como les decía, existirá el 10% de la población en género masculino y casi el 10% también de la población en género femenino tendrá diagnóstico de diabetes. Es decir, que cada vez vamos a ver pacientes con diabetes en edades más tempranas y sobre todo más complicaciones por mayor latencia de la enfermedad. Vean ustedes cómo la enfermedad cardiovascular, como ustedes bien saben, es la principal causa de muerte en los pacientes que viven con diabetes. De hecho, vean cómo la diabetes per se tiene una reducción de la expectativa global de vida de aproximadamente 6 años. Esto se ve más acentuado en el género femenino, hasta 7,5 años, ¿no? Pero vean ustedes también cómo la diabetes es un factor de riesgo de muerte por cualquier causa y es un factor de riesgo de muerte cardiovascular y es un factor de riesgo independiente. Es decir, simplemente tener el diagnóstico de diabetes se asocia a una mayor tasa de complicaciones cardiovasculares y a una mayor tasa de mortalidad por cualquier causa. Vean que otro elemento importante que está marcando el pronóstico y la supervivencia en este grupo de pacientes es la presencia de enfermedad renal crónica. Y recuerden ustedes que la enfermedad renal crónica no nada más se evalúa con la tasa de filtrado glomerular, sino también tenemos que tomar en cuenta y analizar el grado o el índice de albuminuria. Vean ustedes que a mayor grado de microalbuminuria, es decir, a mayor de perdón, de 300 miligramos gramo, vean ustedes cómo se asocia a mayor tasa de eventos cardiovasculares mayores, y esto si lo conjuntamos con una peor tasa de filtrado glomerular, pues vean ustedes cómo también va a estar asociado a mayor tasa de complicaciones cardiovasculares mayores. Es decir, que la enfermedad renal crónica es un elemento que cataliza, es un elemento que acelera la aterosclerosis y por lo tanto se asocia a mayor riesgo cardiovascular y por lo tanto a mayor tasa de complicaciones cardiovasculares mayores. Vean ustedes cómo la relación está muy clara. En pacientes que tienen diabetes y un evento vascular mayor, es decir, puede ser un infarto o un miocardio primordialmente, hay una reducción de la expectativa global de vida de aproximadamente 12 años. Es decir, simplemente hay una reducción de 6 años por la diabetes, más otros 6 años por un evento vascular mayor y primordialmente infarto. Pero ven ustedes que el paciente que tiene diabetes y además enfermedad renal crónica por diabetes se asocia a una reducción, en términos generales, de la expectativa general de vida de hasta 16 años. Entonces, vean ustedes cómo también cuando analizamos la prevalencia global ponderada de enfermedad cardiovascular en pacientes que tienen o que viven con diabetes tipo 2, vean ustedes cómo la enfermedad ateromatosa o la aterosclerótica es la que prácticamente predomina la carga global de la enfermedad en este grupo de pacientes. Sobre todo la enfermedad coronaria, el síndrome coronario crónico, el infarto agudo del miocardio, la enfermedad arterial periférica, ya sea expresada como enfermedad carotidia o también ven ustedes como la enfermedad arterial periférica, también es un elemento importante que tenemos que considerar porque esto aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares mayores, como es bien sabido. A mayor tasa de lechos arteriales enfermos, mayor carga ateromatosa y mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares mayores. Además, ven ustedes como también la enfermedad cerebrovascular y el evento vascular cerebral también son una de las causas que lideran esta carga global de la enfermedad. En términos generales, vean ustedes cómo la mayoría de las muertes de los pacientes que tienen diabetes, como todos nosotros sabemos, son por causas cardiovasculares. Aumenta el riesgo de angina inestable, aumenta el riesgo de infarto o miocardio, aumenta el riesgo también de insuficiencia cardíaca y aumenta el riesgo también de pacientes que tengan evento vascular cerebral y también el riesgo hasta el 28% de tener enfermedad arterial periférica. Entonces, vean ustedes cómo estamos ante una marea
importante de enfermedad cardiometabólica. Vean ustedes cómo la asociación de enfermedad cardiovascular y obesidad aumenta el riesgo de falla cardíaca más que de enfermedad ateromatosa. Vean cómo la coexistencia entre enfermedad cardiovascular y diabetes aumenta el riesgo predominantemente de enfermedad ateromatosa. Y de igual manera, la enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica se asocian a un incremento en la aterosclerosis. Y además los subtipos, vean ustedes cómo la obesidad también se asocia a enfermedad crónica, no simplemente existe ya una entidad bien descrita de enfermedad crónica, o sea, la obesidad, y también la diabetes puede también exacerbar y deteriorar la función renal. Esto hace que tengamos una combinación bastante compleja de una interacción entre las comorbilidades y además sus repercusiones a nivel de daño a órgano blanco. Vean ustedes cómo los pacientes con obesidad tienen más falla cardíaca de función preservada, teniendo en cuenta que el 50% de la población que tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca tendrán diagnóstico de falla cardíaca de fracción de función preservada. Esto se estima que es el 2% de la población. Vean ustedes cómo también la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica y además vean ustedes cómo el 40 al 50% de los pacientes que tienen muerte con enfermedad renal crónica avanzada, casi todas son por causas cardiovasculares. Entonces vean ustedes cómo a fin de cuentas la ateromatosis es prácticamente el mecanismo por el cual las complicaciones y la interacción entre todas estas enfermedades cardiometabólicas tienen un desenlace fatal. Entonces, vean ustedes cómo la presencia de todos estos factores de riesgo se asocia a que tengamos daño a órgano blanco. Entonces, la interacción entre todos estos factores de riesgo, y como todos ustedes saben, la teromatosis empieza una vez que se establecen los factores de riesgo, una vez que se empieza la resistencia a la insulina, como está bien descrito en el síndrome cardiorrenal metabólico, una vez que se establece también la obesidad, el tejido adiposo excesivo, la hipertensión, la dislipidemia, se echan a andar múltiples mecanismos que generan que exista este daño a órgano blanco, sobre todo a nivel endotelial. Sobre todo hay un incremento en la producción de los factores de las especies reactivas de oxígeno, porque también los factores metabólicos como los productos al final de la glucosilación, además factores hemodinámicos como la hipertensión sistémica y la hipertensión intraglomerular favorecen la aterosclerosis, pero además, toda esta interacción de factores de riesgo hacen que se liberen factores proinflamatorios y profibróticos, sobre todo la activación de los macrófagos y la activación de la respuesta inmune innata, sobre todo también con la liberación del complemento, y esa es una expresión clínica de la liberación de la PCR de alta sensibilidad. Y por último, también tenemos elementos como los factores de crecimiento endotelial que favorecen un tejido, una liberación excesiva de factor de crecimiento o estimulante de crecimiento endotelial y además angiopoietinas. Esto hace que tengamos una tormenta perfecta en el sentido que tenemos factores que aceleran y que perpetúan la ateromatosis, sobre todo favorecen que exista daño a órgano blanco, puede ser a nivel periférico, puede ser a nivel renal, puede ser a nivel intracerebral o coronario. Es decir, la expresión clínica va a depender 100% de las características del paciente, del fenotipo, del genotipo del paciente, pero prácticamente el común denominador es la instauración de todos los factores de riesgo y todos estos fenómenos que van a favorecer la ateromatosis y sobre todo el daño a nivel endotelial por su oxidación acelerada. Pero, ¿por qué los pacientes que tienen diabetes tienen un incremento en este riesgo aterotrombótico? Pues vean ustedes que característicamente el paciente que tiene diabetes vive en un estado proinflamatorio. Ya de entrada, esto favorece que tengamos una activación acelerada, constante de la cascada de coagulación, pero además de tener este estado proinflamatorio y además protrombosis, los pacientes que viven con diabetes está bien caracterizado que existen, que tienen algún grado de disfunción plaquetaria. Vean ustedes cómo hay mayor liberación de tromboxano A2, por lo tanto hay mayor activación y agregación plaquetaria y mayor vasoconstricción. También por esta misma inflamación hay mayor liberación de ADP y por lo tanto mayor activación y agregación. Y además también hay más fibrinógeno que nos favorece la unión entre plaquetas a partir de la activación de la glucoproteína 2B3A. Pero también vean ustedes que uno de los elementos más importantes que están incrementados en la diabetes y son secundarios a toda esta inflamación y a la liberación del complemento es la liberación de la trombina.
Y la trombina, además de ser un elemento, un pilar fundamental en la cascada de coagulación, también es un elemento que tiene, un potencial de activación de las plaquetas y por lo tanto tener una hiperactividad y una hiperagregabilidad plaquetaria. Y estos tres fenómenos de estado de disfunción plaquetaria, el estado de proinflamación y el estado de protrombosis explica claramente por qué el paciente con diabetes tiene un estado de susceptibilidad o labilidad para tener tantos eventos aterotrombóticos. Y bien, hablando de las complicaciones crónicas de la diabetes y su manejo contemporáneo, esto nada más como resumen y como recordatorio, vean ustedes que el control glucémico ya está muy claro que sí es muy bueno en el sentido de que nos ayuda a evitar las complicaciones crónicas a nivel microvascular. Es decir, ven ustedes cómo es bastante eficaz para evitar la progresión de la micro hacia la macroalbuminuria. También es muy eficaz para reducir las complicaciones a nivel de la retina y la evidencia puede ser también favorable hacia una reducción consistente a nivel de la neuropatía. Sin embargo, vean ustedes que cuando hablamos de las complicaciones cardiovasculares mayores, es decir, de las complicaciones macrovasculares, hablando predominantemente de los eventos cardiovasculares mayores, en otras palabras, MACE, vean ustedes cómo el control glucémico resulta prácticamente neutro. Vean ustedes cómo la mortalidad por cualquier causa y la muerte cardiovascular no tiene un efecto favorable hacia un control intensivo de la glucosa. Es decir, vean ustedes cómo en los estudios contemporáneos de control estricto de glucosa, como LUCA-PDS, ACCORD, Advanced BDT, entonces el control glucémico sí es bastante bueno para reducir las complicaciones microvasculares, eso no hay duda, pero para reducir la tasa de complicaciones cardiovasculares mayores y sobre todo la tasa de MACE, pues prácticamente no es suficiente para lograr esta atenuación o esta compresión del riesgo cardiovascular. Incluso en el estudio ACCORD, como ustedes pueden ver, hay un incremento ligero en la tasa de complicaciones cardiovasculares mayores y esto se asocia a la tasa de eventos de hipoglucemia que han tenido estos pacientes. Entonces, una de las preguntas que se han hecho durante todo este tiempo, que nos hemos hecho en toda la comunidad médica, es cómo lograr esta compresión del riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes. Y esta idea de que los pacientes con diabetes son sinónimo de pacientes coronarios o de pacientes isquémicos, pues prácticamente este estudio junto con el registro sueco nos permite evidenciar que no es así. El paciente que tiene diabetes no necesariamente tiene que tener complicaciones cardiovasculares. Nosotros podemos modificar el curso de la enfermedad, nosotros podemos, mediante múltiples intervenciones terapéuticas y sobre todo modificación del estilo de vida, podemos modificar este curso de la enfermedad si actuamos de manera óptima y sobre todo actuamos de una manera integral y holística y siempre centrados en el paciente. Vean ustedes cómo el Steno Trial nos responde cómo podemos comprimir este riesgo cardiovascular en el paciente con diabetes. Y analizando, vean ustedes cómo la muerte por cualquier causa y la muerte cardiovascular, mediante una intervención que es una intervención enfocada en el control de la hiperglucemia, de la hipertensión, de la dislipidemia, del control de peso y además de iniciar de manera temprana, evitar la progresión hacia la macroalbuminuria, es decir, tener un tratamiento centrado y holístico en el paciente, nos permite tener una diferencia de la sobrevida en años ganados hasta de 7.9 años. ¿Qué quiere decir esto? Que vean ustedes que el control combinado de los factores de riesgo cardiovasculares convencionales, diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, y evitar la progresión hacia la macroalbuminuria, resulta en una reducción considerable de las complicaciones cardiovasculares mayores. Es decir, si queremos atenuar y comprimir este riesgo cardiovascular en los pacientes que tienen diabetes, tenemos que tener un control combinado y holístico de los factores de riesgo para que tengamos esta adecuada compresión y sobre todo tener una ganancia de años de sobrevida libres de enfermedad cardiovascular. Ahora, la evaluación y el tratamiento debe ser siempre centrado y enfocado en el paciente como dictan las guías. Entonces, siempre en este algoritmo que, siendo muy sinceros, a mí me gusta mucho porque es un algoritmo circular en el que nos permite establecer y dejar muy claro que el tratamiento de la diabetes, todo es importante al mismo tiempo, pero todo va alrededor del paciente. Tenemos que enfocarnos en prevenir las complicaciones crónicas de los pacientes y también las complicaciones agudas y sobre todo optimizar y favorecer una calidad de vida.
Tenemos que tener mucho enfoque, sobre todo en las decisiones compartidas con el paciente. Tenemos que tener en mente también la fisiología de la diabetes. No todas las diabetes son iguales. Tenemos que tener a consideración también factores psicosociales, porque los determinantes sociales de salud también marcan el pronóstico de estos pacientes. Y además también tenemos que, desde el punto de vista clínico, monitorizar, tener dosis adecuadas, tener terapias convencionales, pero que sean óptimas y que sean realmente con beneficio cardiovascular. Y además también tenemos que mitigar o reducir a mayor posible el riesgo de hipoglucemias. De tal manera que además de ser enfocado en estos metas de tratamiento y sobre todo en una toma de decisiones compartida con el paciente, tenemos cuatro pilares en el tratamiento de diabetes. Uno es el control glucémico. Tenemos que favorecer y sobre todo implementar estrategias terapéuticas que realmente tengan beneficio reductor de hemoglobina glucosilada en combinación o independientemente del uso concomitante de metformina. Otro elemento importante es lograr una reducción en el peso corporal. Además, también tener estrategias y asegurar una reducción y una compresión del riesgo cardiovascular y sobre todo mitigar y controlar todos los factores de riesgo cardiovasculares que estén concomitantemente presentes en nuestros pacientes. Y además, por último, también iniciar estrategias terapéuticas que tengan beneficio cardiorrenal comprobado y de acuerdo al perfil clínico del paciente, ya sea un perfil clínico más de insuficiencia cardíaca, ya sea un perfil clínico de ateromatosis o un perfil clínico de enfermedad renal crónica por diabetes. Dicho de esta manera, vean ustedes que tenemos que enfocarnos y está fuera de los objetivos de esta plática, pero sí iniciar estrategias terapéuticas que tengan la mayor eficacia con el fin de reducir la hemoglobina glucosilada lo más posible, sobre todo mantenerlos en meta de hemoglobina glucosilada con el fin de evitar también la aparición y la precipitación de las complicaciones microvasculares. Pero enfocándonos en la charla de hoy, ¿cuáles son las estrategias que pueden mitigar y que pueden optimizar este riesgo cardiovascular en estos pacientes? Los más importantes es establecer cuál es el riesgo cardiovascular, es decir, tener un cálculo estimado de cuál es el riesgo cardiovascular de hace de aquí a 10 años o de por vida, con el fin de tener estrategias y metas terapéuticas bien claras y bien esclarecidas junto con el paciente para tomar decisiones de manera conjunta. También tener estrategias para tener un adecuado control de la presión arterial, un adecuado control lipídico, iniciar estrategias antitrombóticas de acuerdo al perfil clínico del paciente y también de ley a todos los pacientes favorecer la suspensión del tabaquismo. Y bueno, ¿qué hemos hecho y qué debemos hacer para reducir la tasa de eventos? Pues esto es de ley, ¿no? La modificación del estilo de vida, estimar el riesgo cardiovascular y el control multifactorial, es decir, de la dislipidemia, de la tensión arterial, del sobrepeso, el control glucémico y escoger el paciente que realmente tenga un beneficio de una terapia con antiagregantes plaquetarios, ya sea en prevención primaria o en prevención secundaria. Entonces, las escalas de riesgo son múltiples, de verdad no hay una escala de riesgo que sea perfecta, todos tienen sus asegúnes, ¿no? La que sí es recomendable es siempre dominar una escala de riesgo, conocerlas perfectamente, implementarlas en nuestra consulta, porque sí queda muy claro que la escala de riesgo es mucho mejor que nuestro ojo clínico. Nuestro ojo clínico puede perder hasta el 20% de los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Por lo tanto, a veces damos por sentado algunas intervenciones terapéuticas que no son beneficios para el paciente. Entonces, siempre reconocer que es muy bueno establecer algún riesgo cardiovascular mediante alguna calculadora, pero también es importante reconocer los 5 tipos de pacientes que pueden aumentar este riesgo cardiovascular. Entonces, vean ustedes que en pacientes que son aparentemente sanos y que tienen un cálculo de riesgo cardiovascular, por ejemplo, en esta recomendación de las guías europeas, utilizando la calculadora SCORE-2, SCORE-2 OP en pacientes que tienen más de 70 años y tienen un riesgo cardiovascular más de 10 años, pues evidentemente este grupo de pacientes, cuando tienen más del 20%, este grupo de pacientes son pacientes que tenemos que tratar como alto riesgo cardiovascular. Pero además ven ustedes que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que tienen diabetes, por lo menos más de 10 años y con más de 3 factores de riesgo cardiovasculares, en automático son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular.
Y además, si el paciente tiene dislipidemia familiar o una enfermedad cardiovascular ya establecida, es decir, un evento vascular cerebral, enfermedad arterial periférica o un infarto o el miocardio previamente, ya en automático son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular y tenemos que ser muy enfáticos y enérgicos para el control de los factores de riesgo cardiovasculares. Por ejemplo, en los pacientes que son previamente sanos, en los que el riesgo cardiovascular es alto, pero que no tienen ninguna enfermedad ateromatosa o aterosclerótica establecida, sí tenemos que tener claro que si el riesgo cardiovascular es alto, debemos controlar la presión arterial, idealmente ya de acuerdo a las últimas guías de hipertensión, lo más bajo posible y lo más adecuado posible de acuerdo al paciente. Si lo tolera en menos de 130/80 sería perfecto. Las guías previas de prevención primaria recomiendan 140/90 de tensión arterial sistólica, pero es mientras más bajo sea mejor de acuerdo al perfil clínico del paciente, siempre y cuando el paciente no sea un paciente frágil. Y también de acuerdo a estas metas con LDL. Pero ven ustedes que si el paciente ya tiene una enfermedad ateromatosa o aterosclerótica previamente establecida, hay que ser todavía más enfáticos. A tener que tener la tensión arterial menos de 130/80 y si se puede menos de eso, LDL menos de 70 y esto utilizar aspirina de acuerdo al perfil clínico del paciente. Y si el paciente tiene diabetes y tenemos evidencia, además de una enfermedad aterosclerótica o insuficiencia cardíaca, podríamos considerar también la implementación de los agonistas de receptor de GLP-1 o los inhibidores de cotransportadores de sodio glucosa tipo 2. Y ya de recta final, ¿cuál es el impacto en las intervenciones farmacológicas sobre el riesgo cardiovascular y el riesgo renal de nuestros pacientes? Pues vean ustedes que de un tiempo para acá, es decir, de 2015 para acá, que sale en Parreg, el tratamiento de diabetes ha sido una revolución. Enfocados prácticamente primordialmente hasta el 2015 meramente en el control glucémico. Sin embargo, a partir del 2015, con los CVOTs de ISGLT2 y además de los agonistas de receptor GLP-1, logramos ver que ya el beneficio cardiovascular, es decir, la compresión del riesgo cardiovascular y sobre todo mitigar la principal causa de muerte de los pacientes que viven con diabetes era posible. Entonces ya el objetivo de la diabetes ya migró no nada más a control glucémico, sino además tener un control glucémico y además tener un beneficio cardiovascular. Y con las últimas evidencias, con los últimos estudios, ya también se ha migrado a un triple enfoque, control glucémico, lograr un beneficio cardiovascular y también lograr un beneficio renal. Entonces, vean ustedes cómo las guías europeas quedan muy claro. El paciente que tiene diabetes, que independientemente del control de la glucosa, es importante iniciar terapias que realmente tienen beneficio cardiovascular en este grupo de pacientes, ya sea implementar de manera temprana, óptima y conjunta, si es posible, los agonistas de receptor GLP-1 y también los ISGLT2. Y esto independientemente del uso concomitante de metformina u otros fármacos y también independientemente de la cifra de hemoglobina glucosilada. Vean ustedes también cómo cuando migramos ya al beneficio cardiovascular, pues vean ustedes cómo la historia de los ISGLT2 queda muy clara, ¿no? Con empaglifosina, con canaglifosina y ertoglifosina en menor grado y también dapaglifosina en estos estudios de seguridad cardiovascular, vean ustedes cómo predominantemente empaglifosina y canaglifosina son los fármacos que reducen la aparición del componente del triple MACE, es decir, muerte cardiovascular, EBC no fatal e infarto agudo miocardio no fatal en pacientes que tienen diabetes tipo 2, ya sea con alto riesgo cardiovascular o, ya propiamente dicho, una enfermedad aterosclerótica establecida. Y esto nos demuestra que son seguros y que son eficaces, que por primera vez estamos comprimiendo y evitando la principal causa de muerte en este grupo de pacientes. Después no se quedan atrás los agonistas de receptor GLP-1. Vean ustedes cómo en el estudio LEADER, SUSTAIN 6, Pioneer 6 de semaglutida y REWIND y también Amplitude O, vean ustedes cómo los estudios son consistentes y todas las curvas son a favor de las terapias que son incretinas, en este caso los agonistas de receptor GLP-1 para reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares mayores. Ven ustedes como liraglutida, semaglutida y dulaglutida, en ausencia en el mercado de albiglutida, vean ustedes cómo estas moléculas son capaces también de reducir la aparición del componente del triple MACE en pacientes con diabetes
con tipo 2 y con alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida. De tal manera que vean ustedes cómo en este grupo de pacientes con enfermedad cardiovascular y diabetes, que se confirma este diagnóstico, vean ustedes que predominantemente para evitar las complicaciones cardiovasculares mayores y sobre todo la progresión hacia insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, implementar estas terapias, sobre todo los agonistas del receptor de GLP-1 y los ISGLT2 es la principal estrategia con un grado de recomendación 1A. Pero vale la pena mencionar que cuando el paciente tiene diabetes y sobre todo un perfil clínico más de enfermedad aterosclerótica, el beneficio clínico está más inclinado hacia la implementación de los agonistas de GLP-1. Y si el perfil clínico es más de falla renal y de insuficiencia cardíaca, también implementar ISGLT2. Pero hay un elemento muy importante y que es el nuevo jugador en esta cancha de la diabetes, que es finerenona. Vean ustedes que en pacientes con diabetes, con enfermedad renal crónica por diabetes confirmada, con el fin de reducir ambos escenarios, es decir, las complicaciones cardiovasculares y la progresión hacia la enfermedad renal crónica, con una clase 1A, también la implementación temprana de finerenona también puede ser concomitante con los ISGLT2 para evitar la progresión de enfermedad renal crónica y también evitar las complicaciones cardiovasculares mayores. Entonces, vean ustedes que de esta manera tenemos ya una de las triples terapias que nos pueden ayudar a beneficiar el pronóstico a largo plazo de los pacientes que tienen diabetes, enfermedad cardiovascular y también enfermedad renal crónica, que en su mayoría pueden estar concomitantemente presentes ambas enfermedades hasta en un 60% de los casos. Entonces vean ustedes cómo finerenona, que es un antagonista del receptor mineralocorticoide en este video, con los ISGLT2 y con los agonistas del receptor GLP-1 ayudan a comprimir este riesgo cardiorrenal en los pacientes que tienen diabetes y también enfermedad cardiovascular o enfermedad renal. Por otro lado, también pónganse a pensar qué podemos hacer para reducir los eventos cardiovasculares mayores en pacientes que tienen diabetes. Una de las estrategias en este grupo de pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular y que tienen ya enfermedad ateromatosa establecida, vean ustedes que si el riesgo cardiovascular de por vida sigue estando alto y existen un número importante también de comorbilidades, vale la pena replantearnos cuáles son los segundos pasos además de la prevención primaria. Entonces, vean ustedes cómo, además de ser muy enfáticos y enérgicos en el control de la presión arterial y también de la dislipidemia, aquí también es el nicho importante para considerar cuándo tenemos que iniciar una protección vascular en este grupo de pacientes. Es decir, cuándo podemos iniciar una terapia dual, de inhibición dual antitrombótica, para evitar también la tasa de complicaciones cardiovasculares mayores. Y en este escenario vamos a continuar con cuándo implementar una dosis vascular, es decir, rivaroxaban en dosis bajas junto a aspirina para evitar una mayor tasa de complicaciones cardiovasculares mayores. Y esta evidencia viene sobre todo de un estudio muy importante y un estudio relevante que es la piedra angular de la protección cardiovascular con rivaroxaban, es el estudio COMPASS. El estudio COMPASS involucra pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, que tienen enfermedad polivascular, ya sea enfermedad arterial coronaria, evento vascular cerebral y también enfermedad arterial periférica, y trata de analizar en comparación con aspirina sola, también con aspirina y con rivaroxaban 5 miligramos, y la combinación de dosis baja de rivaroxaban 2.5 miligramos más aspirina, tratan de analizar en el tiempo la aparición del objetivo primario, que es muerte cardiovascular, evento vascular cerebral y también infarto agudo del miocardio, que como ya les he dicho, en otras palabras, es el triple MIS. Entonces, vean ustedes cómo el estudio COMPASS, que dicho sea de paso, se tuvo que suspender de manera prematura porque la evidencia hacia esta combinación de rivaroxaban de 2.5 miligramos cada 12 horas más aspirina, 100 miligramos cada 24, fue abrumadora y se tuvo que y se pudo limitar la extensión del estudio para que diéramos los resultados de manera preliminar porque era una evidencia favorable hacia la implementación de esta combinación. Entonces, vean ustedes cómo cuando comparamos rivaroxaban 5 miligramos cada 12 horas contra aspirina solita 100 miligramos más, en comparación con rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas, que es la dosis vascular, más aspirina 100 miligramos cada 24, vean ustedes que el brazo de los pacientes que utilizaron este esquema de protección vascular en el estudio COMPASS,
hay una reducción del 24% del riesgo relativo de la aparición de este triple MACE. Es decir, vean ustedes cómo hay una reducción consistente de la aparición de muerte cardiovascular, evento vascular cerebral e infarto agudo del miocardio no fatal. Y cabe mencionar que uno de los mediadores o de los principales impulsores que ayudó a la suspensión temprana y prematura de este estudio fue que se logró una reducción abrumadora de la tasa, sobre todo de evento vascular cerebral en este grupo de pacientes. Pero vean ustedes también, este análisis vale la pena mencionar. Cuando evaluamos cuál es la incidencia de muerte por cualquier causa en este grupo de pacientes que tienen, sobre todo en una enfermedad polivascular, que tienen diabetes tipo 2, que han tenido eventos vasculares cerebrales, que tienen infarto del miocardio, vean ustedes cómo la tasa de muerte por cualquier causa se logra una reducción del 23% en el riesgo relativo cuando implementamos la dosis vascular de rivaroxaban más aspirina en comparación con aspirina sola. Vean ustedes cómo cuando los ponemos en el papel contemporáneo y en comparación con todas las estrategias que tenemos en la actualidad para reducir la mortalidad cardiovascular, vean que esta reducción del riesgo relativo de la dosis vascular puede comparar junto con la aspirina, con la aspirina solita 9%. Los YECAS logran una reducción de la mortalidad por cualquier causa del 14%, las estatinas hasta un 9%. Vean ustedes que la inhibición dual con la dosis vascular de rivaroxaban y aspirina logra una reducción del 23% de este riesgo relativo de muerte por cualquier causa. Pero además, vean ustedes también muy importante, el paciente que tiene diabetes también es un paciente que si le buscamos es muy probable que tenga una enfermedad polivascular, es decir, que tenga afección en los lechos arteriales en nivel periférico, carotidios, coronarios o intracerebrales. Entonces, vean ustedes el beneficio de la dosis vascular de rivaroxaban más aspirina en este grupo de pacientes con relación a la aparición del triple MES. Vean ustedes que es más acentuada o se subraya o es más evidente cuando el paciente evidentemente es más enfermo. Es decir, cuando estamos analizando solo el grupo de pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria, vean ustedes que hay una reducción de la aparición del triple MES del 23%. Pero cuando analizamos al grupo de pacientes con enfermedad arterial coronaria más enfermedad arterial periférica, esta reducción del riesgo relativo se sube aproximadamente un 10% más. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más enfermo está el paciente, mayor beneficio y mayor protección cardiovascular te ofrece esta combinación de dosis vascular de rivaroxaban con aspirina, hasta una reducción del 33% de la aparición del triple MACE cuando los pacientes tienen esta combinación de enfermedad arterial coronaria y enfermedad arterial periférica. Pero ven ustedes también, podría ser muy importante y evidentemente como médicos se antoja pensar qué tan seguro es esta estrategia. Vean ustedes, cuando hablamos de una hemorragia mayor definida, también como está la Asociación Internacional de Trombosis y Hemostasia, ven ustedes cómo el riesgo absoluto de una hemorragia mayor o que prácticamente te ponga en riesgo la vida, prácticamente no es significativa entre ambos brazos, es decir, cuando comparamos nada más aspirina sola en comparación contra rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas, pues prácticamente no genera una diferencia clínicamente significativa. Es decir, es una estrategia con un beneficio clínico evidente sin un incremento en el grado de hemorragia. Por lo tanto, el grado de eficacia y sobre todo de seguridad va a ser hacia el brazo de la implementación de la dosis vascular de rivaroxaban de 2.5 miligramos cada 12 horas más aspirina. Pero vean ustedes que hay de evidencia del estudio COMPAS, pero sobre todo en pacientes que tienen diagnóstico de diabetes. Una de las poblaciones más beneficiadas en este estudio fue la población aterosclerótica, pero con diagnóstico de diabetes. Vean ustedes que la combinación de rivaroxaban en su dosis vascular junto con la aspirina en pacientes que tienen diabetes prácticamente se logra una reducción del riesgo relativo de 26% con una reducción del riesgo absoluto de 2.3% en comparación con la población que no tiene diagnóstico de diabetes hasta el 1.4%. Entonces vean ustedes que en pacientes polivasculares
en pacientes con diabetes, en pacientes con antecedente de una intervención coronaria percutánea y también de un evento vascular cerebral, son la población que más beneficio desde el punto de vista de reducción y de compresión del riesgo cardiovascular tienen y que se ha demostrado de manera consistente en este grupo de estudios. Pero ven ustedes qué hay de los mails. Los mails, así como los mails, también existen en la enfermedad arterial periférica. Vean cómo la dosis vascular de rivaroxaban más aspirina logra una reducción de la isquemia crónica y de la isquemia aguda hasta el 33% y del 44% de manera respectiva. Además, logra una reducción de las amputaciones por origen vascular hasta el 60% y una reducción de una amputación mayor hasta el 70%, y todos estos son con los intervalos de confianza menores de la unidad, por lo tanto son estadísticamente significativos. Y además, en este grupo de población también se logra una reducción del triple MACE hasta del 28%. Por lo tanto, vean que el beneficio clínico de la implementación, sobre todo de la dosis vascular de rivaroxaban más aspirina, pues va a partir de evitar las complicaciones aterotrombóticas y sobre todo para evitar la activación constante y la liberación constante de trombina, que es un activador y es un potenciador de la agregación plaquetaria. Entonces, este concepto pues prácticamente nos justifica por qué esta intervención terapéutica es eficaz en este grupo de pacientes. Y lo dicen las guías europeas muy claro. Cuando el paciente tiene alto riesgo de eventos isquémicos y además ponderando también que no tienen alto riesgo de hemorragia, se recomienda agregar un segundo fármaco antitrombótico, además de aspirina, en prevención secundaria, con el fin de comprimir la aparición de las complicaciones cardiovasculares mayores. Y para que sepan muy bien cuándo poder escoger muy bien esta terapia, vean ustedes si el paciente tiene enfermedad arterial coronaria, podemos utilizar esta mnemotecnia que se llama REVIVE. Es utilizar un criterio clínico mayor, que es revascularización, un infarto, síntomas de isquemia, uno o dos vasos enfermos con más de 50% de estenosis, más 65 años, y dos criterios de estos prácticamente justificaría la implementación de esta terapia antitrombótica dual. Y en el caso que tienen de los pacientes con diabetes y enfermedad arterial periférica, cualquiera de estos síntomas podría ser una implementación justificada para poder iniciar esta dosis dual de la protección vascular de rivaroxaban con aspirina. Y bien, ya para cerrar en el perfil, en el último pilar, que es el beneficio renal, pues ven ustedes que hemos logrado múltiples metas y sobre todo desenlaces favorables en este grupo de pacientes. Ya vemos que los estudios pivotales de protección renal de pacientes con diabetes como DAPA-CKD, Credence y EMPA-KIDNEY logran una reducción de la progresión de la enfermedad renal crónica de manera consistente en pacientes con diabetes y en pacientes sin diabetes. De tal manera que vean ustedes cómo desde que se empezaron las terapias para modificar el curso de la enfermedad renal crónica, vean cómo los YECAS, los ARAS han logrado ralentizar el deterioro, la pendiente de deterioro de la función renal de manera significativa. Sin embargo, vean ustedes cómo hemos logrado, con la evidencia con Emperor Pool y Emperor Research, vean ustedes cómo hemos logrado atenuar esta deterioro de la función renal hasta una tasa de filtrada de 2 a 3 minutos año. Y quiere decir esto que casi llegamos a frenar esta deterioro de la pendiente de la función renal hasta casi los niveles normales y que son esperados por la edad. Sin embargo, existe este punto y esta franja en la que realmente podríamos modificar algo más. Es decir, alguna intervención terapéutica podría tener papel en este escenario con el fin de que podamos llevar este deterioro de la pendiente de la función renal prácticamente a niveles casi fisiológicos. Es una pregunta retórica, pero podríamos bien considerar que existe un riesgo cardiovascular y un riesgo renal residual. Y este riesgo renal residual viene por los factores de riesgo, pero sobre todo por la inflamación y la fibrosis. Hemos visto que la modificación hemodinámica y la modificación metabólica logra frenar este deterioro de la pendiente de la función renal. Pero vean ustedes cómo hay un elemento muy importante que en pacientes con diabetes está descontrolado, que es la hiperactivación del receptor de mineralocorticoides, y esto nos lleva a mayor fibrosis y mayor inflamación. Vean ustedes que uno de los elementos más importantes que tenemos contemporáneos para el tratamiento de enfermedad renal crónica y protección cardiorrenal es finerenona.
y finerenona en los estudios pivotales que son Fidelio y Fígaro, que son estudios en los que se encargan de evaluar la función renal y también la protección cardiovascular de finerenona. Vean ustedes que cuando se juntan estos dos estudios en el análisis agrupado que se llama Fidelity, que incluyen pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica y que además no tienen falla cardíaca y que tienen un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, vean ustedes cómo se encargan de evaluar cuál es el desenlace cardiovascular y el desenlace renal. Entonces, en este grupo de pacientes que prácticamente, como ustedes pueden ver, cuando se agrupan estos dos estudios, se han evaluado más de 13,000 pacientes en más de 48 países y estos tienen una mediana de seguimiento de aproximadamente de 3 años. Ven ustedes cuando analizamos el compuesto cardiovascular, que es el tiempo a la muerte cardiovascular, el infarto agudo del miocardio no fatal y el EBC no fatal, o también la hospitalización por falla cardíaca, vean ustedes cómo, en comparación con placebo, finerenona logra una reducción del 14% de la morbimortalidad cardiovascular, y esto con los límites superiores del intervalo de confianza menores de la unidad, es decir, siendo estadísticamente significativo. Y por otro lado, también protegiendo el corazón, protegemos el desenlace renal y también viceversa. Protegiendo la función renal, también protegemos los desenlaces cardiovasculares. Y en este escenario, vean ustedes cómo el compuesto renal, que incluye el tiempo a la progresión a la falla renal, que incluye también en la reducción persistente de más del 57% de la tasa de filtrado, que eso tiene como equivalente una duplicación de la cifra de creatinina, o que incluya muerte por causas renales. Vean ustedes cómo este compuesto renal se logra una reducción del 23% con finerenona en comparación con placebo, y también esto siendo estadísticamente significativo con los límites superiores del intervalo de confianza menores de la unidad. Vean ustedes cómo también cuando el paciente tiene una terapia concomitante como un agonista de receptor de GLP-1, también favorece a la disminución consistente del grado de microalbuminuria, y esto es de manera progresiva y sostenida a lo largo del tiempo. En pacientes que tienen un uso basal de un agonista de receptor de GLP-1, en combinación con finerenona se logra una mayor reducción de la tasa de microalbuminuria hasta el 38%. Esta evidencia le da el papel a Finerenona y sus guías para que podamos considerar que la implementación de finerenona puede ser considerada en pacientes, además de un YECA, un ARS y un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica por diabetes con proteinuria. Esto implementar esta estrategia nos permitiría iniciar tempranamente con el fin de evitar eventos cardiovasculares y evitar la progresión hacia la enfermedad renal crónica terminal. Y esto es consistente en las guías más importantes como CADIGO, ADA y también las europeas para el tratamiento de la hipertensión del año pasado. Pues vean ustedes cómo las recomendaciones también consistentes de la Sociedad Europea de Cardiología son claras para reducir el riesgo renal y el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica y reducir el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes y de enfermedad renal crónica. Es mandatorio tener estatinas, es mandatorio tener un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es mandatorio tener un control adecuado de la presión arterial, pero vean ustedes cómo a la par de los ISGLT2 también está finerenona. Entonces, vean ustedes cómo ese es un elemento que no puede faltar en los pacientes que tienen riesgo de enfermedad renal y que además tienen un alto riesgo cardiovascular. Incluso también esto se puede considerar como un estudio de prevención primaria cardiovascular con el fin de que evitar que la enfermedad renal crónica pueda progresar y sobre todo pueda favorecer la aparición de complicaciones cardiovasculares mayores. Por lo tanto, los 4 pilares en la protección cardiovascular y renal en los pacientes con diabetes no pueden faltar los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los ISGLT2, finerenona, y por la evidencia actual con el estudio FLOW también semaglutida como un agonista del receptor de GLP-1. Y ya para concluir, y agradeciendo la atención de todos ustedes, ya para dar lugar a la sesión de preguntas, hay que recordar que para que logramos una compresión de las complicaciones cardiorrenales en pacientes con diabetes, tenemos que hacer un tratamiento holístico, multifactorial y además centrado y enfocado en el paciente. El control glucémico no es eficaz solamente
con el fin de evitar las complicaciones renales ni las complicaciones cardiovasculares. Tenemos que lograr este control holístico. El continuo del daño cardiorrenal metabólico, vean ustedes que tienen múltiples procesos fisiopatológicos en los que la fibrosis y la inflamación tienen que ser nuestros blancos terapéuticos. Implementar las estrategias más eficaces e innovadoras como finerenona, como los SGLT2, como los agonistas de receptor GLP-1, en pacientes que viven con diabetes y alto riesgo de enfermedad renal y también alto riesgo cardiovascular con el fin de comprimir este riesgo cardiorrenal. Y por último, vean ustedes cómo, siendo muy ambiciosos también en esta plática, tomo un elemento, es importante evitar la enfermedad arterial periférica y evitar las complicaciones vasculares en los pacientes con diabetes porque son un elemento importante que dictaminan el pronóstico. Vean ustedes, y como vimos a partir de la evidencia del estudio COMPAS, la combinación en dosis vascular de rivaroxaban y aspirina también reduce las complicaciones cardiovasculares mayores y también en un 23% la mortalidad por cualquier causa. Y bien, con eso terminamos. Les dejo este código QR si lo quieren escanear. Son mis datos personales para que me puedan comunicar algún mensaje, alguna recomendación, alguna pregunta. Estoy abierto para cualquier mensaje suyo. Y bueno, quiero agradecer la atención de todos ustedes y vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Pues muy buenas noches de nueva cuenta a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en estas sesiones en las que abordamos temas por demás no solo interesantes, sino también muy importantes para la práctica de la medicina de cada uno de nosotros en cualquiera de los ámbitos en el que nos desenvolvamos. Queremos agradecer particularmente pues la participación del doctor Sierra, que ha tenido a bien compartirnos en esta noche pues tan brillante ponencia, porque ya tenemos muchísimos mensajes de felicitación y bueno, doctor, no sé si nos quiera saludar en esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, los quiero saludar, como no. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al colegio por su amable consideración e invitación, como les decía hace ratito. Y bueno, usted, doctora Karina, mucho gusto conocerla y muchas gracias por recibirme en esta noche, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Al contrario, doctor. Y bueno, le comento y les comento, estamos con muchos médicos conectados una vez más, alrededor de 700 en la plataforma del Colegio de Medicina Interna, más aquellos que no puedo contar, pero son bastantes también a través de Facebook. Y bueno, empezamos como le comentaba hace un momento, muchísimas felicitaciones por parte del doctor Juan José Hernández. Tenemos también a nuestros expresidentes que siempre están al pendiente, como la doctora Vera, y por supuesto de muchos estados de la República, porque, no sé, se reportan desde Cancún, Mérida, Los Cabos, o sea, de extremo a extremo del país, e incluso en otros países. Está siempre con nosotros Ah, el qué doctor buena onda. Pantalón, Guatemala, Perú, siempre están también conectados con nosotros, y bueno, también Bolivia y de Tailandia. Por ahí alguien de Tailandia nos está viendo, usualmente también de Estados Unidos y otros lugares. Pero bueno, doctor, sí, yo creo que sin más vamos a aprovechar este valioso tiempo que tenemos con usted porque ya tenemos algunas preguntas, ¿sí? Y vamos a comenzar con la Estoy nervioso. pregunta de la doctora Itzel Lascano. Le felicita, excelente ponencia y nos dice, ¿la combinación de rivaroxaban con aspirina solo está indicado para reducir el riesgo en pacientes con triple MACE? No sé, ahí más o menos, Ok, ¿qué yo nos puede decir? creo que es creo que es una muy buena pregunta y creo que vale la pena como replantearlo, ¿no? ¿En quién está indicado? Pues es una estrategia terapéutica de prevención secundaria, ¿no? Es decir, aquellos pacientes que ya tengan una enfermedad aterosclerótica establecida y que hayan tenido un evento vascular, ya sea cerebral, ya sea coronario, ya sea arterial periférico, y con esa condición, como les puse en los esquemas de cuáles son los criterios para elegir a los pacientes. Creo que es lo que tenemos que tener en mente, si es para prevención secundaria y si es para prevenir complicaciones meramente ateroscleróticas como muerte cardiovascular, infarto y EBC. Y ese es el fin de esa estrategia terapéutica, ¿no? Simple, 100% reducir y comprimir las complicaciones aterotrombóticas. Muy No sé bien, si, doctor. claro, no sé si a eso se refería la doctora.
Yo creo que sí, doctor. Bueno, también nos preguntan, ¿qué opina en el sentido de que se pudieran establecer específicamente, sobre todo, pues a nivel hospitalario, unidades cardiorrenales que estuvieran como más enfocadas al abordaje de este tipo de pacientes, ¿no? Sin dejar de lado, por supuesto, que pues en la consulta externa del día a día, ya sea a nivel hospitalario privado, pues también los vemos, ¿no? Pero ¿qué opina en este aspecto en particular? Yo creo que es algo que ya es mandatorio y creo que no podemos negar la importancia de lo importantes que son esas clínicas y sobre todo que son grupos de multidisciplinarios de atención a los pacientes. O sea, es una oportunidad para medicina interna, para endocrino, para medicina general, para nefro y para cardio, que actuemos todos en conjunto en pro del paciente, ¿no? Y definitivamente creo que es algo necesario y que ya nos estamos tardando en nuestro país para hacer un informe, la creación de estas clínicas. Si bien hay pequeños satélites, ¿no? O sea, en el Instituto de Cardiología ya está una unidad de enfermedad cardiorrenal, también en nutrición, ya hay la clínica de cardiorrenal, pero creo que esto se tiene que extender a nivel nacional. O sea, creo que tenemos que hacer conciencia de la importancia de la coexistencia de diabetes, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal, porque la verdad es que los puntos de vista siempre son complementarios y eso, todas, nos va a hacer más rico nuestro criterio clínico y sobre todo el pronóstico de los pacientes nos va a cambiar. Y creo que vale la pena, sobre todo en el ambiente ambulatorio, en el ambiente de la consulta externa, creo que es donde más valor tiene, porque uno de los criterios más importantes y que yo viví como residente interna y de cardio hasta ahorita, podemos decir que la evaluación de la función renal, cuando no somos nefrólogos, creo que nos quedamos muy cortos. No, yo siempre les digo a los residentes que la evaluación de la función renal, no se vayan a burlar, pero para mí es como evaluar el fuera de lugar en el fútbol. O sea, necesitamos múltiples puntos de vista, múltiples puntos o ángulos de visión para poder tener una evaluación completa e integral. No nos podemos quedar nada más solo con la cifra de creatinina, ¿no? Tenemos que tener una cifra de albuminuria, tenemos que tener un ultrasonido con el fin de tener más elementos y poder determinar bien cómo está la función renal y el estado de la función renal. Y esto evidentemente nos hace con la capacitación y sobre todo con la coacción complementaria siempre de multidisciplinaria con los nefrólogos. Entonces creo que todos aprendemos de todos y creo que no nos podemos ya negar a esto de la medicina de precisión y la creación de las clínicas cardiorrenales es algo que ya tenemos que hacer. Eso definitivamente se tiene que implementar. Ok, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Y bueno, una pregunta obligada es en el sentido de que, si bien nos muestra toda la evidencia con los estudios acerca del beneficio que tiene Rivaroxaban combinado con aspirina, ¿hay algunos otros estudios o alguna otra recomendación respecto a otros anticoagulantes que se puedan usar de la misma manera como Rivaroxaban? Mira, eso es algo muy importante y qué bueno que lo que toque, doctora, porque se han probado distintas dosis, por ejemplo, de otros anticoagulantes directos orales, ¿no? La ventaja de la dosis de 2,5 de rivaroxaban y que no se ha podido recrear con ningún otro anticoagulante directo oral es porque la dosis de 2,5 es una dosis que no se considera una dosis tan efectiva para ser como anticoagulante. Es la dosis necesaria para evitar la activación de la trombina que ya está bien documentado que después del primer año de un evento aterotrombótico o aterosclerótico es el principal mediador de la recurrencia de los eventos aterotrombóticos. Entonces, esa es la dosis mínima necesaria para poder inhibir esta liberación de trombina y sobre todo también tenemos una doble vía, ¿no? De la trombina y también con esta vía inhibimos la activación y la agregación plaquetaria más la actividad de la aspirina. Si ustedes se dan cuenta en COMPAS, es una dosis también comparada con 5 miligramos en la que realmente pues también el riesgo de sangrado puede haber de manera importante. Entonces, vean cómo 2,5 es una dosis que no está hecha al azar, no es una dosis de reducción nada más así, sino es una dosis bien estudiada para inhibir la liberación de trombina, cosa que, por ejemplo, con Prasugrel, con Dabigatran, con Edoxaban, hasta ahorita no tenemos ninguna evidencia que se pueda haber replicado y sobre todo no hay ninguna evidencia que haya sido tan consistente para evitar los eventos aterotrombóticos, ¿no? Incluso hay evidencia en la que hay una disminución en la progresión de la placa ateromatosa a partir de inhibición de la trombina. Entonces, creo que también hay evidencia ahí con rivaroxaban de que además de inhibir el efecto vascular dual de antitrombótico, también hay evidencia de una disminución de la progresión de la placa ateromatosa. Entonces, creo que son de las ventajas que hay que resaltar y que desafortunadamente no se ha podido replicar con algún otro estrategia anticoagulante directa oral.
Ok, doctor, gracias por su comentario. Gracias. Nos dice el doctor Salomón Serrano. La dosis de rivaroxaban puede ser usada también en pacientes con falla renal crónica en estadios avanzados 4 o 5, donde el riesgo es mayor, pero el beneficio puede estar asociado a un mayor riesgo de hemorragia. Sí, desafortunadamente ya en pacientes con enfermedad renal avanzada, ustedes saben que los anticoagulantes directos orales ya prácticamente no son seguros, ¿no? No hay ninguna recomendación con una tasa de filtrado de menos de 30. Entonces ya en pacientes que estén en diálisis o están en una etapa ya muy avanzada, prediálisis, por ejemplo, ya no sería lo indicado, ¿no? Si bien el beneficio puede estar ahí coexistente y hay algunos estudios importantes, pero realmente no, por la información por prescribir y sobre todo por los protocolos que hizo COMPAS, entonces no incluyó esta población. Entonces en esa población no está recomendado porque no hay evidencia, ¿no? Y la seguridad pues evidentemente no se puede replicar. Ok, y bueno, y eso finalmente hace el manejo de este tipo de pacientes muchísimo más complejo, ¿no? Porque a mayor avance de esta falla renal, pues también sabemos que, como bien nos comentaba, los lechos vasculares están más afectados y pues el riesgo es más alto y es cuando empezamos a tener menos alternativas, ¿no? Sí, nos atan de las manos, ¿no? Así. Desafortunadamente. Así es. Y bueno, otra pregunta que nos hacen, ¿qué recomendaciones nos daría para hacer pues un adecuado tamizaje, una búsqueda como más intencionada de lo que es la enfermedad arterial periférica en los pacientes, aun cuando no hayan presentado algún otro evento previo en algún otro órgano, corazón, etcétera? ¿Qué podemos hacer en ese tipo de pacientes? No nada más palpar pulsos, ¿no? ¿Qué más? No, sí. No, qué buena pregunta, doctor, porque creo que es algo que a veces lo sabemos en la teoría, pero la verdad es que no lo implementamos en el día a día. Y creo que algo muy importante es ver, sobre todo para mí, el mayor reflejo del daño endotelial de cualquier lecho es la presencia de microalbuminuria, ¿no? La microalbuminuria para mí es, no para mí, sino la realidad nos habla de daño endotelial, de que los vasos están lastimados. No es un marcador directo de enfermedad renal nada más, es un marcador directo de enfermedad polivascular, es un pronóstico de falla cardíaca, de enfermedad periférica, de evento vascular cerebral. Entonces, para mí, una de las estrategias más importantes siempre es buscar microalbuminuria. Además de que los pacientes con diabetes también tienen que estar evaluados por el oftalmo. Entonces, si tenemos una evidencia por ahí de que haya un daño endotelial, por ejemplo, con incremento en la microalbuminuria, que tiene retinopatía, estamos obligados a buscar enfermedad arterial coronaria o enfermedad arterial periférica. De manera también aislada, cuando veamos pacientes en la clínica, simplemente ver exploración física, el cambio de coloración en las extremidades inferiores, la pérdida de los anexos, las uñas, los pulsos, la coloración, la temperatura. Creo que es muy obligado y sobre todo cuando tienen más de 10 años de diabetes, por lo menos pedirles una vez al año, así como hacemos microalbuminuria, como hacemos electro, también hacerles un índice de tobillo-brazo, que es una medida directa de qué tan afectado está la circulación en las extremidades inferiores. Entonces creo que a la par del electro, a la par de la microalbuminuria, también hacer los ultrasonidos, el índice de tobillo-brazo es la mejor estrategia, pero sí sobre todo tener en mente que los pacientes con diabetes es un espectro muy amplio de enfermedades que si no buscamos nos van a ganar porque los síntomas muchas veces están atenuados o son prácticamente enmascarados por la misma diabetes, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser más proactivos en estos pacientes que desafortunadamente estamos llegando tarde a nuestro país, pero creo que como médicos que somos tenemos que ser más precisos y brindarles la mejor detección y sobre todo la mejor implementación de las estrategias terapéuticas. Y esas tres recomendaciones yo creo que son las que haría. Muchísimas gracias, doctor. Sí, siempre tenerlo en mente, ¿no? Cuando vemos a los pacientes, sin duda. El doctor Pantaleón le felicita también por su magnífica Gracias. conferencia y su pregunta es esta. ¿Puede utilizarse la combinación clopidogrel más aspirina en la prevención secundaria de este tipo de pacientes? ¿Hay algún beneficio o es mejor optar por rivaroxaban? Es, perdón, perdón, es muy distinto, ¿no? Es importante mencionar y creo que qué bueno, me dio la oportunidad para también dejar claro algo. Este escenario del COMPAS, en aquellos pacientes característicamente que han tenido un infarto, es después del primer año
del infarto agudo del miocardio o de la intervención coronaria percutánea. Porque hay que recordar que los pacientes que han tenido un evento coronario, tanto agudo o una intervención coronaria percutánea, tienen que tener una terapia de doble antiagregación por lo menos de un año, de acuerdo al riesgo isquémico, de acuerdo al riesgo hemorrágico. Entonces, durante el primer año tenemos que tener clopidogrel más aspirina, clopidogrel, aspirina más prasugrel, que ya casi no hay en México, o ticagrelor, cualquiera de estas tres estrategias distintas durante el primer año. En aquellos pacientes que son altamente complejos desde el punto de vista coronario, que tienen alto riesgo isquémico, incluso si tienen el riesgo de sangrado bajo, podemos extenderla hasta 18 meses. Y de manera contraria, si el riesgo isquémico es bajo, pero el riesgo de sangrado es alto, podemos acortarla de 3 a 6 meses. Entonces, es muy importante que esta estrategia con rivaroxaban dosis vascular es después del primer año. Es decir, la estrategia que yo convencionalmente podría decirles que es como la estándar, es durante el primer año coronario, del evento coronario, es aspirina, clopidogrel y ya después cambiar al esquema COMPAS, ¿no? Si es que tiene los síntomas y cumple los criterios del punto de vista de inclusión en COMPAS. Entonces, sí es muy importante que hablamos de un escenario ya meramente crónico, no un evento agudo. Y el evento agudo es forzosamente y es mandatorio tener una terapia antiplaquetaria dual. O sea, aspirina y clopidogrel después de un infarto es algo obligado dentro del primer año. Doctor, gracias. Eh, eh, bueno, tenemos otra pregunta también en relación, bueno, porque finalmente el tema es con falla renal. Ya nos quedó perfectamente claro, nos explicaba muy bien este tema con la falla renal avanzada, pero ¿qué sucede en los pacientes que, por ejemplo, ya se encuentran en hemodiálisis? ¿Podría ser una alternativa en ellos? ¿Cuál, COMPAS o FINE, Renona? Compas, compas. No, no, tampoco. O sea, también en ese grupo de pacientes ya, o sea, no son pacientes que hayan sido incluidos en COMPAS, en el estudio COMPAS, por lo tanto, la seguridad no está garantizada y no está evaluada esta población. De hecho, o sea, ningún paciente con hemodiálisis tiene un uso autorizado o un uso seguro de los anticoagulantes directos orales. O sea, desafortunadamente, este grupo de población no está contemplado en COMPAS, entonces no es lo recomendable utilizarlo. O sea, desafortunadamente, esta población solo es pura aspirina y nada más. Pues sí, tristemente, como nos decía hace un momento, estamos mucho más atados de manos en este tipo de pacientes, ¿no? En esta población. Y creo que nada más creo que vale la pena, tal vez, nada más hacer mención, perdón, Compass, esta está en una tasa de filtrado de 15 mililitros tasa a minuto, entonces no 30, como dije hace ratito, nada más fue como una corrección de datos, pero tenemos hasta una tasa de 15, o sea, una tasa de filtrado hasta un grado 5, ¿no? Entonces ya casi antes de la diálisis, pero nada más esa corrección, no hasta 30, como dije hace rato, solo nada más es el ajuste de la tasa de filtrado, pero perdón. Sí, muchas gracias. Bueno, y también, por supuesto, aunque ya tiene un poco de tiempo que ya contamos con Finerenona, bueno, ¿qué recomendaciones nos podría hacer al respecto precisamente cuando, en qué tasas de filtrado glomerular, qué recomendaciones específicas, sobre todo con los niveles de potasio, ¿no? Que sabemos que debemos de tener cuidado en ese sentido. Oye, esa es una muy buena pregunta. Entonces, aquí lo más importante es saber, ¿tiene una indicación o no de finerenona? Y eso es incluir pacientes que tienen diabetes y que tengan proteinuria. Esas son las dos principales indicaciones, ¿no? Que tengan una tasa de filtrado glomerular arriba de 60, eso nos permitiría utilizar 20 miligramos de finerenona una vez al día. Y en caso de que tengan menos de eso, podríamos empezar a utilizar 10 miligramos con la condición de que en 4 semanas tenemos que reevaluar tanto la creatinina como las cifras de potasio. En determinado caso que documentemos que haya un decremento, un descenso de la tasa de filtrado glomerular o incremento de la creatinina y esta tasa de filtrado incremente más del 30% en comparación de cuando iniciamos finerenona, tendríamos que suspenderlo. Pero si la tasa de filtrado glomerular se mantiene igual y no hay hipercalemia, es decir, no hay más de 5 de potasio, podemos subir la dosis hasta 20 miligramos si tenemos una tasa inicial de menos 60 y empezamos con 10 miligramos. Entonces, la recomendación principal es cumplir los criterios clínicos, que es diabetes y proteinuria, una tasa de filtrado de más de 60 podemos empezar 20, menos de 60 tenemos que empezar con 10 y en 4 semanas reevaluar tanto potasio como tasa de filtrado. La idea es, esto sí, la evidencia clínica es muy sólida y lograr que aumente
aumentemos la dosis hasta una dosis terapéutica más efectiva, que es la dependiente de los efectos, es hasta 20 miligramos, porque los resultados clínicos, tanto cardiovasculares como renales, también son dosis dependientes. Entonces hay que intentar llegar siempre a dosis terapéuticas óptimas o de máximo beneficio, que en este caso en finerenona son 20 miligramos. Ok, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, justo en este mismo sentido, nos preguntan acerca del uso de los ARA-2 y de los IECAS. ¿Se pueden combinar con finerenona o nos aumenta, o sea, se ha visto un incremento en el riesgo de hipercalemia? De hecho, la pregunta es, ¿se debe más bien el concepto es, se tienen que combinar. O es un YECA más finerenona o es un ARA-2 más finerenona. Es decir, no son los tres juntos, nunca, eso sí, porque ya está muy claro que la combinación de YECAs más ARAs ya aumenta el riesgo de hipercalemia y de muerte por progresión de enfermedad renal, pero como ustedes vieron, uno de los pilares en la enfermedad renal crónica y diabetes son los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, creo que sí es mandatorio, más bien no creo, es mandatorio tener un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y además fue uno de los criterios de ingreso en todos los estudios de Fidelity. Entonces, es mandatorio tener un bloqueador de este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Gracias por la aclaración esta, a esta duda, doctor. Y bueno, yo creo que lo que nos comentaba desde un principio de la plática, bueno, el enfoque no debe ser solamente glucémico, ¿no? Siempre nos hemos mucho quizás quedado con esa idea que solo es regular glucosa, cuando estamos viendo que hay muchísimos otros elementos o factores en los que debemos incidir. En ese sentido, bueno, hace el tema también un poco más complejo, porque si bien es cierto, podemos combinar y sumar más medicamentos, eso puede y es una carga también de tipo económico, ya sea para el paciente a nivel privado o también para las instituciones. Y tristemente, pues no siempre contamos como con todo, ¿no? En ese sentido, ¿habría alguna terapia que debiéramos en un momento dado ponderar más o qué nos sugiere? Bueno, digo, vaya, ¿qué pudiéramos hacer en ese sentido? O sea, de Porque priorizar, por sabemos ejemplo, que, obvio, esto es salud. Ajá, sí. O sea, digo, si le tengo que dar un ISGLT2 y le tengo que dar finerenona, y, o sea, al final del día, es a veces como muy complicado, ¿no? es una pregunta súper difícil, doctora, porque es como escoger, ¿no? Es priorizar con qué armamento me quedo sin una implementación adecuada. Pero yo lo que haría es perfilar muy bien el carácter clínico del paciente. Es decir, por ejemplo, si el paciente es un paciente que tiene diabetes, pero que su principal problema, por ejemplo, es la obesidad, y que además tiene un riesgo aterosclerótico y además tiene enfermedad renal, pero la glucosa es el principal problema, yo me inclinaría siempre por un YK1 más un agonista receptor de GLP-1. Si la bronca, por ejemplo, es diabetes más un problema que tenga además hipertensión metabólico, pero además un perfil más clínico de insuficiencia cardíaca, entonces tal vez prescindiría del agonista de GLP-1, pero utilizaría más un ISGLT2. Y si el perfil clínico es más, por ejemplo, de hipertensión con diabetes, además, no tanta obesidad, no diabetes difícil control, entonces yo me inclinaría más por finerenona, más el bloqueador de esta aldosterona. Entonces, yo creo que no hay una respuesta correcta porque puede haber muchos criterios clínicos distintos, pero yo creo que aquí lo más importante tiene que ser centrado en el paciente, ¿no? Y sobre todo con la toma de decisiones en conjunto con él. O sea, saber que son terapias que algunas pueden ser caras, que algunas pueden tener efectos sistémicos asociados a los mecanismos de acción, y saber cómo resolver ante estos efectos adversos, por ejemplo, los agonistas de GLP-1. Entonces, creo que es perfilar clínicamente al paciente, sobre todo cuál es el riesgo residual, es decir, cuál es el riesgo que está aumentando la recaída de estos pacientes y la progresión de estos pacientes. Y yo me iría primero a atacar ese riesgo que está siendo el más importante. Y si a pesar de eso seguimos con alguna persistencia de enfermedad cardiovascular o riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, pues ya me iría con otro de los pilares. Pero en este medio que yo entiendo muy bien la pregunta, en este medio que es México, que no tenemos todo disponible, que tenemos terapias intermitentes, que a veces hay, a veces no hay, a veces desafortunadamente hay desabasto también. Entonces,
Creo que esa era mi forma de actuar y esa sería mi forma, el mensaje que yo pueda transmitir. Es perfilar clínicamente al paciente y sobre todo tomar la decisión en conjunto con él. Ok, doctor, sí, bueno, muchísimas gracias porque de alguna manera también nos ayuda a ampliar la visión en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, ok, sí necesitamos, pero vamos primero con esto, ¿no? Bueno, tenemos más felicitaciones en el chat, también a través de Facebook. El doctor Alejandro Cárdenas, también otro de nuestros expresidentes que está conectado con nosotros en esta noche, gente de Oaxaca, la doctora Zabaleta, le mandamos un saludo y el doctor Edgar Aguilar Díaz. Y bueno, tenemos otra pregunta que nos hace la doctora Rosalía García Peña. Eh, Nos dice, en aquel paciente con prediabetes y más factores de riesgo cardiovascular, la medición de la microalbuminuria debería de hacerse como evaluación inicial. Ya nos comentaba algo al respecto, pero bueno, ¿qué opinión? No nada más cuando ya tenemos el paciente ya que gritan prácticamente las complicaciones, ¿no? Sino desde mucho tiempo antes, desde prácticamente que lo captamos con que ya tiene problemas del metabolismo, qué tanto, como nos decía, seguir la microalbuminuria cada año, pero bueno, creo que es muy importante, pero si algo nos Sí. quiere comentar al respecto. Sí. Creo que es muy importante porque a veces los diagnosticamos y los pacientes dicen, no, nada más tengo un año con diabetes y la realidad es que no, o sea, llevan mucho más tiempo con descontrol metabólico, por lo menos llevan por lo menos 10 años con resistencia a la insulina, entonces todos los mecanismos que generan el daño endotelial se echan a andar por lo menos unos 10 años antes. Entonces, aunque tenga resistencia a la insulina, tienen otros mecanismos, por ejemplo, la dislipidemia, por ejemplo, también la obesidad, la hipertensión, que pueden favorecer este daño órgano blanco. Entonces, de acuerdo, no les puse en la presentación, pero hay en el mapa de calor que evaluamos la función renal con microalbuminuria y el tasa de filtrado, de acuerdo al grado de proteinuria y de acuerdo a la tasa de filtrado, es la recomendación de pedir o medir la microalbuminuria. Por ejemplo, en pacientes que tienen un grado de menos de 30 es una vez al año, ¿no? Y con una tasa de filtrado arriba de 60 es una vez al año. En pacientes que tienen una tasa de filtrado en términos generales menos de 60 pero más de 30 y además tienen un grado ligero, menos de 30 y más de 30, hay menos de 300 de albuminuria, a esos pacientes hay que medirles 2 veces al año la microalbuminuria y el resto de pacientes por lo menos cada 4 meses. Además, cabe mencionar que digo, por el tiempo de la sesión y por las metas de la sesión, también así como tenemos una meta de hipertensión, también tenemos una meta de glucosilada y de dislipidemia, también tenemos una meta de tratamiento en la proteinuria. Entonces, una de las estrategias más importantes es reducir el 30% a los 3 4 meses de la albuminuria. Esta es la estrategia más importante para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Ese es, además de iniciar un buen tratamiento, hay que tener un buen resultado y este resultado se mide con una reducción del 30% de la albuminuria y eso nos garantiza que vamos por muy buen camino. No quiere decir que suspendamos tratamientos, que se curó como una infección, como un antiinflamatorio. No, es un muy buen resultado y por eso se logró. Y eso nos tiene que hacer empujar y sobre todo convencernos de mantener terapias a largo plazo. Ujú. Sí, que esa es otra situación muy importante, ¿no? Si llegamos a la meta, pero hay que mantenernos en la meta y hay veces es que eso es mucho más difícil como llegar al paciente con ese mensaje, ¿no? Pues así lo ven, ¿no? Como un antibiótico, ya me lo tomé, ya me curé, ya Exactamente. no lo necesito de por vida. Pero, pero bueno, doctor, nos preguntan también acerca de... si la combinación como tal de dapaglifosina con finerenona solamente, ¿hay estudios al respecto? O sea, si tienen un efecto sumatorio en el tema de la función renal, o son Ahorita estos estudios que nos Ahorita habla se están independientes. corriendo estudios que son ya también de vida real, que sobre todo es con la combinación de empaglifosina. Entonces, sí es un grupo de pacientes también evaluados en Fidelity que tienen ISGLT2, no es la mayoría, porque apenas en ese momento que se hizo estudio Fidelity o los estudios de Fidelity se hicieron en una época en la que no era una piedra angular para enfermedad renal crónica los ISGLT2. En la actualidad se están corriendo dos estudios muy importantes que nos van a aclarar cuál es el beneficio agregado de esta combinación.
Entonces, pero lo que sí queda muy claro es que esta combinación por mecanismos de acción, simplemente por sentido común, son mecanismos coadyuvantes y sinérgicos que ayudan a evitar la progresión de enfermedad renal, ¿no? Esto no hay ningún estudio ahorita que tengamos evidencia de estas dos terapias conjuntas, pero tenemos datos muy importantes que es una terapia bastante segura, eficaz y que además los ISGLT2 ayudan a evitar la hipercalemia en este grupo de pacientes. Entonces, creo que por todas son las dos estrategias más seguras y eficaces para la enfermedad renal crónica. Gracias por su comentario. Y bueno, quizás no es una pregunta tan relacionada en este momento con el tema, sí, pero no, porque tiene que ver con lípidos. Pero aprovechamos al cardiólogo que está con nosotros esta noche. Nos preguntan acerca de qué tiene mayor impacto. Siempre aquí, por ejemplo, en la población en México, tenemos pacientes con mucha frecuencia triglicéridos altísimos, ¿no? Y a veces al colesterol decimos, bueno, no está tan alto, ¿no? Como que le damos un poco menos de importancia. Y actualmente en las guías, parece que eso es lo que nos están indicando, ¿no? Que triglicéridos, más cuidado con el tema de pancreatitis y estas cosas, pero donde debemos tener el ojo, clínico más allá de es con temas de colesterol. ¿Qué nos puede comentar al respecto? No quiero que me tomen como un hater de los triglicéridos y de las terapias anti-hipertrigliceridemia, pero esa es la realidad, o sea, no hay hasta ahorita ningún estudio en el que realmente nos hable que la reducción de los triglicéridos tenga impacto desde el punto de vista cardiovascular. O sea, la importancia de la trigliceridemia no es los hipertrigliceridemia en sí, o sea, no aumenta el riesgo cardiovascular, eso queda muy claro, ¿no? Lo que aumenta el riesgo cardiovascular, y puede haber mucha controversia en esto, sino es el ambiente que favorece la formación de esta hipertrigliceridemia, o sea, la resistencia a la insulina, la diabetes, la dieta, la obesidad, la dislipidemia. Entonces, lo más importante y lo que sí tiene consistencia en los múltiples registros de vida real y en los estudios aleatorios es el colesterol, sobre todo LDL, ¿no? A veces, y desafortunadamente ustedes han visto que cuando medimos un perfil de lípidos, solo es colesterol total y triglicéridos, pero nos estamos quedando igual cortos, o sea, estamos evaluando de manera incompleta el perfil de lípidos. Necesitamos forzosamente un HDL, necesitamos HDL, necesitamos LDL, y la tendencia actual es tener un LDL de menos de 100. Entonces, las estatinas también tienen un efecto anti-hipertrigliceridemia. No es importante, evidentemente, no es como los fibratos, pero realmente la estrategia primordial tiene que ser reducir el colesterol LDL. Si no lo estamos evaluando, no lo estamos midiendo y por lo tanto no estamos detectando riesgos cardiovasculares importantes. Entonces, esto tiene que ser nuestro cambio de chip. Realmente los triglicéridos se tratan cuando tenemos terapias de control de glucosa en dosis óptimas, tenemos terapias de estatinas en dosis óptimas y además de eso, los triglicéridos están arriba de 250. Ahí sería la única indicación o consideración para iniciar algún fibrato, ¿no? Y como usted lo dijo, doctora, los triglicéridos son riesgos para pancreatitis, ¿no? O sea, no tanto de riesgo cardiovascular, no tanto de infarto, es más el riesgo de LDL que a veces lo infraestimamos. Vemos el colesterol total normal, pero no estamos viendo bien la diferencia entre HDL, no HDL y LDL. Entonces, creo que ese tiene que ser nuestro cambio de chip. Y por eso LDL es una de las metas en prevención primaria y prevención secundaria, como les mostré hace ratito. Entonces, creo que la terapia para los triglicéridos solo está justificada cuando tienes terapias óptimas para el control de glucosa y terapias óptimas para el control de LDL y a pesar de eso estar arriba de 250, podrías verlo. Pero ya lo vimos en el estudio con pembafivato, ¿no? El año pasado. Desafortunadamente no tiene impacto en la reducción de la triple MACE de las complicaciones cardiovasculares mayores. Ningún fibrato es eficaz para reducir el MACE y solo se recomienda fenofibrato en el contexto de pacientes con hipertrigliceridemia. Ok, muchas gracias. Sí, porque justo es lo que nos está revolucionando en estos momentos, ¿no? Siempre hemos Ujú. tenido como muy en cuenta ambas situaciones, ¿no? Pero bueno, como bien dice el autor, tenemos que empezar a cambiar el chip en todos los sentidos. O mejorar el chip, no cambiar, porque ya lo tenemos, ¿no? Ya desde el momento en el que estamos interesados en estos temas, creo que existe esa iniciativa, ¿no? De aprender más y ver qué podemos hacer todavía más allá por nuestros pacientes. Estoy revisando bueno, no en redes directamente, pero aquí los comentarios en Facebook siguen siendo de felicitaciones, doctor, por la ponencia y bueno, Gracias. lo vamos a hacer repetitivos en ese sentido. Em, Aquí en la plataforma del colegio, eh,
por ahí la doctora Vanessa Núñez nos ha dejado el link de un estudio de la vida real del efecto combinado de ISGLT2 y finerenona en reducción de albuminuria. Yo creo que es precisamente lo que nos comentaba, entonces pues vamos a tomar nota de esto. Sí, Y de hecho también, ya no se los puse cuestión de tiempo, hay estudio del efecto sumatorio en la medición teórica práctica de los agonistas de GLP-1 y SGLT2 y además finerenona para reducir la progresión de enfermedad renal crónica y reducir la progresión de la albuminuria y además la aparición de MACE y todo eso en efecto sinérgico. O sea, es decir, la combinación de estas tres moléculas es bastante eficaz y es un efecto sumatorio. Entonces creo que la tendencia tiene que ser preguntarnos, esto es evidentemente un mundo real que tienen disponible todo, pero preguntarnos en qué paciente no, más bien, ¿no? No preguntarnos en quién sí ni en quién no, sino más bien en qué paciente no tendría que ser una indicación de esta triple terapia, siempre y cuando tenga diabetes y alto riesgo cardiovascular y enfermedad renal crónica, por la seguridad y la eficacia de estas moléculas. muy bien, doctor. El doctor Salomón Serrano nos dice, los fibratos también deben limitarse en la falla renal avanzada e igual ajustar dosis de estatinas como en la rosuvastatina. ¿Alguna recomendación en particular en ese sentido? Porque pues Y muchos de no, los también pacientes tener pues mucho cuidado en la combinación, o sea, recordar que sí, o sea, creo que también es muy importante que no son dulces ni caramelos, ¿no? O sea, hay mucha recomendación de terapia combinada de ginfibrosilo, por ejemplo, con estatinas, comparado estatinas y emvastatina, y recordar que eso no es lo más seguro, ¿no? Puede aumentar el riesgo de miositis, sobre todo, y además de rabdomiólisis, que es más rara, pero por lo menos miositis no es tan rara en nuestro medio. Y desafortunadamente el uso y la implementación de estatinas que son de moderada intensidad o de baja intensidad, como para vastatina y simvastatina, es muy común. ¿No? Y desafortunadamente con gemfibrosilo, pues es la combinación más importante para tener efectos adversos musculares y además a nivel hepático. Creo que siempre hay que recordar que hay que preferir al paciente y hay que ver siempre por la seguridad del paciente, ¿no? sí, doctor, estamos totalmente de acuerdo. Y le insisto, más felicitaciones y bueno, ya Ya, no lo voy veo a ninguna, querer mucho, doctor. sí, ¿verdad? Ya no veo ninguna otra pregunta nueva. Y bueno, ya hemos tomado por ahí casi 30 minutos en esta sesión, un tiempo bastante razonable y creo que nos ha resuelto pues todas las dudas que se han generado en todas las personas que están conectadas. Yo quisiera que nos dejara un mensaje final. La plática ha sido clara, ajá, creo que los conceptos, por supuesto, también, pero como siempre les digo a nuestros ponentes, ¿qué mensaje nos debemos llevar a casa? Creo que nuestro mensaje, creo que tenemos que ser los médicos que nos gustaría que fueran con nosotros. Es decir, creo que necesitamos ser médicos altamente capacitados, altamente actualizados y sobre todo brindarles la mejor atención a nuestros pacientes con las evidencias contemporáneas en salud, lo más sólido, lo más ajustados a la veracidad y sobre todo que estadísticamente que sean bien estudios relevantes, ¿no? Creo que nos debemos a los pacientes, creo que debemos ofrecerles una medicina de alto nivel, nos merecemos también una medicina de precisión y creo que eso nos obliga como médicos a estar altamente capacitados y actualizados y sobre todo tener un diferenciador que nos marque como internistas, como cardiólogos, como endocrinólogos en México, que la medicina en México no está nada mal y que para elevar este nivel tenemos que estar altamente actualizados. Y sobre todo es esto, creo que la medicina de precisión va a ser a partir de definir muy bien el perfil clínico de cada paciente para brindarles las estrategias que son detalladas al paciente, al perfil clínico del paciente, y no es una receta de cocina. Creo que somos afortunados porque estamos en una época que tenemos múltiples terapias que modifican las enfermedades y que tenemos que saber y estar obligados a implementarlas de manera segura y eficaz. Y pues creo que nada más eso, doctor, y quiero agradecer esta oportunidad del colegio y sobre todo quiero agradecer la presencia de todos que están conectados y sus preguntas que siempre son retadoras y que siempre me sacan del sitio de confort y me hacen pensar siempre que lo que sí estamos haciéndolo bien y creo que eso es lo que tenemos que hacer siempre, replantearnos, salirnos de nuestra zona de confort y brindarles la mejor atención a nuestros pacientes. Muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias de verdad por el tiempo que nos ha dedicado a cada uno de nosotros, porque bueno, es
como bien dice, muy importante estar al día y bueno, quién mejor que el experto que nos comparte sus conocimientos y su experiencia. Y bueno, sin más, quiero también agradecerles a todos los que están conectados en esta noche, todos estos médicos que muy ocupados, pero que también deciden invertir un poco más de su tiempo en estar al día en estos temas. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hablaremos de EPOC, también tema muy interesante, entonces esperamos vernos. Muchísimas gracias, que descansen. Gracias, buenas noches.